pequeño aventurero, ¿cómo estás? Bien, casi ya, sí, casi ya terminando este año 2024. Y yo no quiero acabar este año sin hacer un videito para ti de lectura, para que puedas dormir en tu camita bien a gusto. Y además de eso, este cuento que te voy a contar son 6, no uno, 6 cuentos que todos ellos están repletos de algún valor añadido, como puede ser, por ejemplo, la amistad, la familia, la generosidad, etcétera. Además, la semana que viene te contaré otros 6 con diferentes valores para que empieces también el 2025 todavía más motivado que como has terminado el 2024. Y además, pues bueno, que puedas relajarte, ya que después de tantas fiestas a lo mejor te vendrá bien. Y bueno, espero que te aporten algo estos cuentos. Y nada, vamos allá. ¿Estás listo? ¿Sí? Pues vamos allá. Mira, mira. Qué libro tan lindo. Este librito de aquí lo tenemos gracias a Sammy, que es un seguidor como tú, sí, del canal. Y es nuestro primer libro, me hace mucha ilusión. Es un libro súper bonito, con dibujitos que te los iré enseñando a medida que vayamos leyendo. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Mira, los 6 cuentos de hoy son sobre ser generoso, sobre la amistad, la buena educación, comer mejor, la familia y la naturaleza. Así que venga, vamos a empezar por el primero, que es para ser generoso. Es un gatito. A ver, se llama el sofá más lleno del mundo. En el número 47 de la calle Azucena vivía una gatita gris que pasaba el día remoloneando en su sofá enorme, blando y calentito. Una tarde de invierno, la gatita aún se hundió más en su sofá, mirando de reojo la ventana. Mira, esta es la gatita. ¿Cómo la llamarías? Es preciosa, ¿verdad? A nosotros también nos encantan los gatitos. En este canal, sí. Entonces, cuando miraba de reojo por la ventana, por cuyo cristal se asomó un gatito naranja. ¡Miau! Dijo el gatito naranja. Aquí afuera hace mucho frío, ¿puedo entrar? La gatita gris pensó que el sofá era muy grande y podía compartirlo con otro gatito, así que le dejó pasar y se tumbaron los dos muy a gustito. Pero justo entonces se asomaron por la ventana 2 gatitos blancos con manchas que tiritaban dando tanta lástima, que también les dejaron pasar. Más tarde se asomaron 2 gatitos marrones, y aunque el sofá ya no era tan cómodo con tanta gente, también les dejaron pasar. Ya estaba anocheciendo y pidió entrar un gatito negro. Ni hablar, exclamaron los gatitos. Aquí ya no cabe nadie más. ¡Eh! Exclamó la gatita gris. Este es mi sofá. Es el sofá más cómodo y más grande del mundo. Así que también será el sofá más lleno del mundo. Y dejó entrar al gatito negro. Y aquella noche, aunque apretados, todos aquellos gatitos durmieron al calor de la generosidad de una gatita gris. ¡Ay, qué linda gatita! La verdad que todos tienen que estar muy agradecidos a esta gatita gris tan generosa. Si tienes sitio, ¿por qué no vas a dejar entrar a más personas? ¿No querés? Vamos a ver. La siguiente es sobre la amistad. Vamos a ver qué nos cuenta. Veamos. Vamos a buscar la página. Y aquí lo tenemos.
¿Listo? Esto parece un mapache. A ver qué nos cuenta. Mira, te lo enseño. Mira qué bonito. ¿Lo ves? Aquí. Es súper bonito. Con su gorrito. ¿Qué cosa? A ver qué será. Se titula La vecinita nueva. Anda, sí. La mapache Lulú vivía con sus papás en un lindo árbol de un bosque muy bello y también un poco aburrido. Un buen día su mamá le dijo: Cariño, mamá tiene un nuevo trabajo y nos vamos a mudar a otro bosque. Resultó que el nuevo hogar estaba en un árbol cuyo tronco era tan grande que Lulú debía dar 2 vueltas enteras para recorrerlo. Y tan alto que sus ojos impedían ver el cielo. ¿Te imaginas? Había montones de apartamentos. Seguro que allí encontraría nuevos amigos. Salió a la hierba, que rodeaba el árbol con sus juguetes favoritos, pero ningún mapache quiso jugar con ella. Tengo que hacer las tareas de la escuela, dijo uno. Mi papá me va a llevar a clase de música, explicó otra. Y como los habitantes de aquel árbol tan poblado parecían estar muy estresados, Lulu decidió organizarse a sí misma una fiesta de bienvenida. Colgó un cartel, hinchó globos, puso música y sirvió ricos pasteles. Luego bailó hasta que los vecinos, asombrados, se asomaron al balcón. Al rato, uno se decidió a bajar, otros también les imitaron y al final todos ellos olvidaron sus obligaciones y descubrieron lo maravilloso que era disfrutar de un rato de diversión. Claro, siempre tenemos tiempo, aunque a veces no nos vamos a organizar. Yo creo que es más cuestión de eso que no por tener tiempo. Muchas veces sucede eso. Ahora vamos a buscar el cuento para tener una buena educación. Es la página... A ver... Aquí. Es otro gatito. ¡Ah, me encanta! Y parece... Es naranjita. Mira qué bonito. ¿Lo ves? Mira. Es precioso. A ver qué nos dice este gatito. A ver. Se titula Por favor, por favor, por favor. Golosinita estaba invitada a una comida de mayores que era un poco aburrida. Pero por suerte, en la mesa había algo muy especial. Una bandeja gigante de deliciosos pasteles de pescado. Pasó un montón de tiempo hasta que por fin la anfitriona puso los pasteles en la mesa. Golosinita no se podía resistir. ¡Dame, dame, dame!, exclamó dando palmadas con tanta fuerza que casi tiró la bandeja. Cariño, no se piden las cosas así, intervino su papá. Se piden por favor. Por fin, por fin, por fin, gritó Golosinita con voz mimosa, poniéndose tan cerca de los pasteles que rozó uno con la nariz. Pero a su papá tampoco le gustó aquella manera de pedir las cosas. Pero papi, si te he hecho caso. Entonces su papá le explicó que si pedía las cosas por favor y también sin chillar, le llegaría su turno y podrían disfrutar de aquello que tanto deseaban. Y debía de tener razón, porque esa tarde Golosinita se comió 7 deliciosos pasteles de pescado. ¿Habéis visto? La importancia de pedir bien las cosas. Muchas veces no conseguimos lo que queremos simplemente por la manera en la que la decimos, ¿verdad? Ahora tenemos uno para comer mejor. Vamos a seguir comiendo como Golosinita. Vamos a ver si lo encontramos. Y aquí lo tenemos. Anda, parece un cuento de hormigas. Mira, ¿no crees? Míralas aquí en un banquete gigante. A ver, ¿qué nos dirán? Vamos a comer tranquilos, se titula. Las hormigas tenían mucho trabajo aquel día. Una familia de humanos había celebrado un picnic
en el campo, dejando tras de sí kilos y kilos de restos de comida que de ningún modo se podían desaprovechar. Así que las hormigas, siempre tan trabajadoras y disciplinadas, se llevaron a su casa hasta la última miga. Tanto trabajaron que no se dieron ni cuenta de que pasaban las horas y no habían comido. Y al terminar de recoger todas las migas, a todas ellas les rugía la barriguita de hambre. Como había tanta comida, no importaba que se dieran un buen banquete. Empezaron con los restos de pan de los bocadillos, luego siguieron con los trocitos de manzana y ya que estaban, no pudieron evitar devorar unas migas de pastel. Y bueno, tampoco iban a dejar ahí las espinacas, que estaban muy crujientes y verdes. Al terminar, les dolía otra vez la barriga, pero esta vez por comer demasiado. Una tras otra se tuvieron que acostar. Al día siguiente se encontraban bien, pero se tomaron el desayuno con mucho más calma y tranquilidad. ¿No te pasa a ti también que tras las fiestas de Navidades muchas veces acabas hasta empachado? A mí me pasa. Así que vamos a tener que aprender de esta lección de las hormiguitas. Y nos quedan dos para querer a la familia. Vamos a ver. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué animalito será? ¡Unos conejitos! ¡Ay, mira! Parece una mamá con sus conejos, ¿verdad? Mira, qué bonito. A ver, ¿qué será lo que esconde esta mamá? El cuento se titula El día de mamá. Todo el mundo sabe que las mamás trabajan muchísimo, así que un día la mamá de la familia Bunny tuvo una idea muy especial. Ujú. Chicos, hoy vamos a celebrar el día de mamá, anunció. Y eso significa que mamá tiene el día libre para hacer lo que más le plazca. Hoy ni siquiera voy a ir a la oficina y tampoco trabajar en casa. Papá y vosotros os encargaréis de mantener todo perfecto. En la casa, claro. A todo el mundo le pareció una fantástica idea. Mami, ¿a qué vas a dedicar tu día? Quiso saber el hijo mayor. La mamá se quedó pensando hasta que encontró un plan maravilloso. Ya sé, podría hacer algo que me gusta muchísimo, que es irme al cine, a tomar un helado. Pero ¿sabéis qué? Hay algo que aún me gusta más y es compartirlo con mi familia, con vosotros. Y así fue como toda la familia Bunny se montó en sus bicis y pasaron juntos un maravilloso día. ¡Ay, qué tierno! ¿Habéis visto? Es que a veces los planes más normales son los mejores. No hace falta gastarse tanto dinero y tantas cosas. ¿No crees? Y por último, el cuento de este videíto se llama Perico se da una ducha. Del valor respetar la naturaleza. Vamos a ver qué nos cuenta el perico. A ver, aquí lo tenemos. ¡Ay, qué bonito! ¿Será un mapache? ¿Tú qué crees? Es un mapache. Mira, ¿lo ves ahí? ¡Qué lindo! Se está bañando. A ver. Perico tenía muchísimas ganas de que llegara el fin de semana. Lo iba a pasar en casa de sus abuelos, haciendo las cosas que más le gustaban. Dormir hasta tarde, comer pizza y chocolate, leer cuentos con su abuela y ver películas con su abuelo. Ah, bueno, y también darse un delicioso baño de agua caliente en su gigante bañera. Pero cuando llegó a casa de los abuelos, se llevó una sorpresa. La bañera ya no estaba. En su lugar habían puesto una ducha. Es más cómoda para nosotros y es más respetuosa con el medio ambiente, le explicó el abuelo. No debemos desperdiciar agua. Hay mucha sequía porque apenas llueve. Pero a mí me encanta bañarme, protestó Perico. Sin embargo, no le quedó más remedio que adaptarse y al final descubrió que eso de ducharse como un mayor no estaba tan mal. Y como tardaba tan poco, tenía mucho más tiempo para hacer aquellas cosas divertidas que nunca tenía tiempo.
Así que eso es genial. ¡Ay, me ha encantado! Al final, ¿qué ocurre? Cierto es que si podemos hacer la misma cosa en menos tiempo, tendremos más tiempo de hacer otras que también queramos hacer. Así que es maravilloso. ¿Qué te han parecido estos cuentos con estos valores? ¿Vendrás a visitarme la semana que viene para contarte otros 6 con diferentes valores? Sí, qué bien, pues te esperaré por aquí el sábado que viene. Me alegra mucho que te haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ya sabes, dale un comentario y dime cuál es el cuento que más te ha gustado. Y un super like que siempre ayuda muchísimo. Y no te olvides de también seguirme. Un besito. Nos vemos la semana que viene. Pasa un muy feliz día de 31 de diciembre. Nos vemos el año que viene. Adiós.